Hola Retreros, ¿cómo están? Hoy volvemos con proyectitos al canal, proyectitos de upgrade, de mejora, y en este caso volvemos con la Dreamcast que ya habíamos presentado en un video anterior con lo que era la personalización del menú de GDEMU, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es un reemplazo de lo que es el cooler, la ventilación de la consola, una consola que se caracteriza por hacer mucho ruido, y lo vamos a reemplazar por unos de estos nuevos ventiladores de nuevas generaciones muchísimo más silenciosos, ¿sí? De la marca Noctua, ¿sí? Después obviamente modelo, todo eso lo encuentran en lo que es la descripción de este video, ¿sí? Así que principalmente para este proyecto muy sencillo, muy fácil, lo que vamos a necesitar es el Noctua, algunas piezas que vamos a tener que imprimir en 3D o encargar, ¿bien? Y por último una resistencia de 10K, ¿sí? Esto es todo lo que vamos a necesitar para hacer este upgrade en lo que es nuestra Dreamcast por un ventilador ultra silencioso. Pero antes de eso yo quiero que vean cuál es el estado actual, ¿sí? Que ustedes puedan comprender lo que es el antes y el después de ponerle el ventilador de Noctua, ¿sí? Así que pasamos a ver cómo está funcionando, qué tanto ruido hace la Dreamcast sin la modificación. Pero antes de eso les pido que le vayan dejando un like al video y por supuesto que se suscriban al canal y arrancamos nomás. ¡Vamos! No, Retreros, escuchen ese chillido infernal constante de lo que es el ventilador de fábrica de nuestra Dreamcast. Ni siquiera estoy acercando mucho lo que es el micrófono de la cámara a la consola y se puede apreciar bastante bien. Después de un rato es un ruido que se vuelve molesto y eso es lo que vamos a cambiar ahora. Miren, escuchen un poquito más de cerca. Un ruido realmente insoportable, así que destripemos a la compañera y realicemos el upgrade de Noctua Fan. Bueno, Retreros, ahora que ya vimos el ruido infernal que hace nuestra Dreamcast, empezamos ahora sí con lo que es el mod, un mod bastante sencillo, ¿sí? Les comento que está la posibilidad de adquirir kits completos, ¿sí? Que incluyen ya las piezas necesarias según el modelo de consola, que no es necesario ni siquiera la resistencia porque el mismo cable del ventilador ya está preparado para conectarse directamente y hacer un cambio mucho más sencillo en lo que es la Dreamcast, ¿bien? Pero en este caso yo voy a hacer el proyecto como si se tratara de la compra del Noctua Fan, ¿sí? Del modelo correspondiente, pero sin ningún tipo de personalización para la Dreamcast, es decir, como si lo hiciéramos desde cero. Vamos a separar esto por acá, vamos a abrir lo que es la cajita, muy bonita, un lindo packaging. Acá tenemos el nuevo ventilador, muy chiquitito, ¿sí? Lo vamos a separar. Bien, ya viene con su cable conectado, pero que luego van a ver que este cable no entra, no se puede hacer un cambio directo, digamos, con lo que es la placa de la Dreamcast. Y después vienen un montón de cosas, ¿sí? Agarres, soportes, cables extensores, un montón de cosas que realmente nosotros de todo esto lo único que vamos a ocupar es uno de los tornillitos que nos trae. De todo lo demás, la verdad, no nos hace falta nada, lo vamos a guardar para algún otro proyecto. Vamos a trabajar directamente con esto, ¿sí? Pero antes de poder trabajar necesitamos abrir nuestra consola y sacar lo que es el viejo ventilador, así que vamos a agarrar nuestra Sega Dreamcast. Traemos por acá, la vamos a dar vuelta a esta señorita y vamos a empezar lo que es una consola muy fácil realmente de desmontar. Creo que de las consolas, diría yo, más fácil de desarmar que hemos traído por el canal. Acá, para este tornillito acá, vamos a tener que sacar lo que es el módem de la consola, ¿sí? Porque el tornillito lo tenemos escondido por ahí abajo.
Y ahora sí, levantamos la tapa sin miedo, no hay nada conectado ahí. La separamos. Y lo que vamos a tener que hacer es desconectar lo que es el viejo ventilador de nuestra Dreamcast. Una vez que sacamos el ventilador, con cuidadito, señores, vamos a sacar este conector. Y ahora sí, tenemos entonces, vean lo que les dije, ¿no? Que el conector del Noctua no entra en este espacio, ¿sí? De ninguna manera. Y además es necesaria una modificación en lo que es el cable. Para eso es que vamos a utilizar nuestra resistencia, pero bueno, no me adelanto. Por el momento, sacamos esto y nos vamos a poner a trabajar directamente con el viejo ventilador. Vamos a sacar este cablecito, vamos a cortar como por acá. ¿Sí? Este ventilador no nos sirve más. Ahora vamos a simplemente pelar estos cablecitos. Por el otro lado vamos a traer este de acá, que sería el cable de nuestro Noctua. Y también le vamos a tener que cortar el pin. ¿Sí? Vamos a hacerlo por ahí. Y vamos a ver si podemos retirar este capuchón. Excelente. Y ahora también vamos a pelar estos cables. Bueno, ya estamos, les digo muchachos, casi que en la mitad del proyecto. Ahora lo que vamos a tener que nosotros hacer es un puente, ¿sí? Entre cable rojo y blanco, que se correspondería con el amarillo del Noctua Fan, ¿bien? Y lo que vamos a hacer es puentearlo con esta resistencia, ¿sí? Es muy importante la resistencia para que este proyecto funcione. Y ahora sí, no en retreros, nuestro Noctua Fan está listo para ser instalado en lo que es nuestra Sega Dreamcast, así que nos vamos para allá. Bueno, ahora sí, no en retreros, entonces es momento de colocar nuestro nuevo ventilador. Lo primero que vamos a realizar es la colocación de, por supuesto, el cablecito, que es más fácil que hacerlo cuando ya está montado el ventilador, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí por ahí. Vamos a agarrar nuestra piecita, ¿sí? Que es el adaptador para lo que es el fan, el nuevo fan, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Recuerden, hay distintos tipos de piezas dependiendo el modelo de la consola. Colocamos, ahora vamos a colocar nuestro nuevo y poderosísimo Noctua Fan. Vamos a poner de esta manera ahí. Y recuerden que yo les había dicho que íbamos a utilizar uno de los tornillitos del set de Noctua. Va a ser este. Primero vamos a verificar que todo haya calzado bien en las mosquitas de la pieza en 3D. Y ahora sí, no es necesario apretarlo demasiado, simplemente ver que no se esté moviendo. Ha quedado perfecto. Vamos a acomodar nuestro cable por ahí abajo. Excelente. ¿Y qué es lo que nos falta? Bueno, como pueden ver, el tamaño del ventilador es muy distinto, ¿sí? Sobre todo esta parte de acá, con lo que es el ventilador original. Esto que va a provocar que lo que es el sistema de apertura de la tapa se ve interrumpida. Es por eso que necesitamos también estas dos piecitas adicionales, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora entonces es trabajar sobre la modificación del sistema de apertura de la tapa. Vamos a correr esto acá y vamos a traer lo que es la tapa, ¿sí? Sencillito, mucho cuidado, eso sí, por supuesto, en no perder ninguna pieza. Vamos a rehacer el sistema de apertura. Sacamos los dos tornillitos, uno por acá, sacamos
con cuidado. Sacamos el resortito, lo bajamos por acá, sacamos el tornillito y listo, muchachos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, estas piezas ahora van a ver cómo se arman, pero es bastante sencillito, ¿sí? Bueno, muchachos, a ver, ¿cómo se encastran estas dos piecitas? A ver, como pueden ver, esta parte de acá vendría a ser esto de acá, ¿sí? Que es la trabita precisamente de la puerta. Entonces, con lo que sería la parte de los orificios, mirando para arriba, vamos a cruzarlo de esta manera, ¿sí? Así es como se tiene que colocar la pieza. Sí puede ser necesario, si la impresión 3D está muy a medida, que tengan que empujar un poquito con cuidado, ¿sí? Para que finalmente la pieza encastre hasta lo que es el tope que lo tiene dibujado en los costaditos, ¿sí? Con esto pasamos entonces a ya terminar este proyecto, muchachos, muy sencillito. Lo que vamos a hacer es esto, colocarlo acá. Vamos a colocar los tornillitos y ahora ponemos así, le atravesamos de este lado y vamos a atravesar. Y vamos a la prueba, la verdad, a ver si está funcionando el Open. Espectacular, muchachos. Y con esto hemos corregido el sistema de apertura anterior para que nuestro Noctua Fan no tenga inconveniente alguno para poder ahora sí abrir la puerta. Así que, ¿qué es lo que nos queda? Reensamblar y probar. Vamos a eso. Y espectacular, muchachos. Miren lo bien que abre con el nuevo sistema, ¿sí? Un espectáculo. Tenemos el nuevo ventilador, no sé si se llega a ver por ahí, ¿sí? Ahí está el Noctua Fan, todo espectacular, no nos queda nada más que realizar la prueba de funcionamiento y vamos, ¿no? Retreros, estamos listos para hacer lo que es una prueba de audición, básicamente. Vamos a ver, voy a encender la consola ya toda armadita. Miren qué bien que abre, ¿sí? A pesar de esa modificación con la pieza en 3D, abre 10 puntos. Voy a encender, voy a hacer silencio para que escuchen la diferencia con el ventilador anterior. 2 segundos y vamos, ¿eh? Apenas audible, una diferencia realmente notoria con lo que era el ventilador de serie de la consola. Noctua Fan, upgrade realizado, un espectáculo, se escucha realmente muy poquito. Tengo el micrófono de la cámara muy cerca de la consola, apenas se escucha, te alejas un poquito, directamente ya no se siente, así que con esto hemos llegado al final de este proyecto, ¿no? En Retrero. Van dejando un like, van dejando un comentario y por supuesto lo que les pido siempre que se suscriban para que el canal siga creciendo. Se vienen un montón de proyectos más de la Dreamcast y de un montón de otras consolas. Así que yo me voy jugando un poquito. ¡Chau!